Aprovechando que ya falta poco para la primavera, ese hermoso momento del año en el que las alergias vuelven a comenzar en algunos, supongo. No sé, no me pasó nunca eso de tener alergias en la primavera, por mocos, ojos llorosos y esas cosas raras. Pero supuestamente sí tengo alergias, tanto al polvo como a los gatos. Digo supuestamente porque los gatos no me hacen nada mal, y bueno, el polvo sí me hace estornudar un poco. Por otro lado, estoy 100% seguro de ser alérgico al níquel, o a algún metal parecido. Cuando tenía unos 15 años me quise probar una cadenita de adorno de esas que son baratas y al cabo de unos 10 minutos un terrible sarpullido se apoderó de mi cuello. Pero ¿por qué se da esto? ¿Qué es una alergia? Bueno, para explicar mejor esto es necesario saber unas cosas antes. Así que sí, si vieron el video sobre las mutaciones genéricas saben que se viene. Muchos detalles. Empezando por el principio, no soy médico ni estudiante de medicina. Ahora sí, el sistema inmune. El sistema inmune es el encargado de reconocer y diferenciar lo propio de uno a lo extraño, gran parte del tiempo defendiéndonos de agentes patógenos. Esto se logra mediante múltiples componentes de este sistema, llegando a funciones tales como el reconocimiento y la eliminación de agentes infecciosos o la vigilancia ante células transformadas que presenten comportamientos extraños o malignos. Estos componentes son moléculas específicas generadas por células específicas en órganos y tejidos específicos. Tanta especificidad es muy importante para el correcto funcionamiento de este sistema. También hay que hacer una mención especial a las barreras preexistentes, como la piel o las múltiples barreras mucosas del cuerpo, que si bien no forman parte del sistema inmune son eso, barreras que impiden o hacen dificultosa la entrada de algún agente patógeno al cuerpo. Volviendo al sistema inmune. El mismo, a su vez, también está dividido en dos grandes ramas, el innato y el adaptativo, diferenciándose el uno del otro por su tiempo de respuesta, su especificidad, sus mecanismos de respuesta y la generación de lo que se llama memoria. Como se imaginarán, el innato da una respuesta rápida, de entre minutos a unas 12 horas. Su especificidad es amplia para contrarrestar de manera rápida, pero no muy eficientemente, muchas posibles fuentes de daño, y entregan respuestas de amplio rango, como la inflamación, el encarcelamiento de los patógenos o la destrucción de microorganismos, y la inmunidad innata no presenta memoria ante los diversos encuentros que experimenta, es decir, que no recuerda una mierda que pasó hace un mes y su manera de actuar siempre será igual, mientras que la respuesta adaptativa es más lenta, presentándose en tiempos mayores a 96 horas, su respuesta es sumamente específica, efectiva y adaptada al agente infeccioso. Y tiene memoria, significando que si el peligro se ha de presentar nuevamente, entonces esta respuesta ya va a estar lista para esa ocasión, siendo rápida y efectiva sin esperar tanto tiempo. Es justo dentro de esta clasificación adaptativa que se encuentran los anticuerpos, que son un tipo de proteína muy específica creada exclusivamente para cada sustancia que el cuerpo considere dañina. Estas sustancias patógenas son también conocidas como antígenos. Ahora sí, ¿qué es una alergia? Una alergia es una respuesta desproporcionada por parte del sistema inmune llamada hipersensibilidad, la cual se da ante la presencia de alguna sustancia inerte o que no es un peligro real. Si bien la respuesta inmunitaria llamada hipersensibilidad incluye múltiples tipos, el primer tipo es el denominado alergia. Pero a su vez, las alergias pueden ser más o menos peligrosas, con más o menos reacción y diferentes tipos de reacciones. Los síntomas que están asociados a una alergia son muchos, pero los más usuales son la picazón generalizada o en zonas particulares, el enrojecimiento que también puede ser generalizado o concentrado en distintas zonas, el sarpullido o urticaria siguiendo la misma distribución que vengo mencionando, la hinchazón de labios, lengua o tráquea, náuseas, vómitos, espasmos estomacales, la falta de aliento, los bronquioespasmos, el estridor, el síncope y el colapso. Siendo que los síntomas más graves, rápidos y sistémicos, o sea, que involucran tanto las vías aéreas como la piel o los músculos, los agrupan la reacción de hipersensibilidad llamada anafilaxia, siendo una manifestación de una alergia que es potencialmente mortal. Pero, ¿qué causa realmente una alergia? O en el peor de los casos, un shock anafiláctico. Bueno, si recordarán, el sistema inmune podía ser innato o adaptativo. Dentro de la división adaptativa tenemos a los anticuerpos. Y dentro de los múltiples anticuerpos tenemos a las inmunoglobulinas E, las causantes de las respuestas alérgicas. Ejemplificando un poco, si una persona sin alergias se come un maní, el cuerpo no lo encuentra dañino y por lo tanto este tipo de anticuerpos ni se inmutan.
mientras que una persona alérgica tiene, por así decirlo, la orden explícita por parte del sistema inmune de explotar en 1000 pedazos en caso de tan solo existir cerca de un maní. Y esto pasa porque genéticamente estas inmunoglobulinas están más bien defectuosas. No es la palabra correcta, pero es para dar a entender el mensaje. Hay muchos mecanismos detrás de esto, pero resumiendo es que los anticuerpos piensan que determinadas cosas que no son malas en contextos normales, sí son malas por algún motivo, volviéndolas efectivamente malas para una persona alérgica, debido a las respuestas desproporcionadas del sistema inmune. Y el origen de las alergias como tal tiene una influencia genética muy importante detrás, ocurriendo mediante dos diferentes mecanismos. El primero es el poder ser transmitidas mediante mutaciones llamadas polimorfismos, donde podemos encontrar ejemplos como la dermatitis atópica, donde la barrera cutánea predispone a la piel a la inflamación, mientras el segundo mecanismo es el epigenético, donde mediante factores ambientales como la nutrición, hábitos de vida, polución o incluso el desarrollo intrauterino, es posible de cambiar la manera en la que se expresen los genes, sin cambiar la secuencia de ADN, donde estos cambios epigenéticos pueden presentar el desarrollo de alergias, siendo particularmente críticas en las etapas tempranas de formación, o sea, cuando somos niños, como por ejemplo el maní, donde una pobre o nula exposición al maní puede desarrollar alergia al mismo, dando el caso contraintuitivo donde protegerse de algo termina creando una debilidad a eso mismo. Como por tercera vez digo que no soy doctor, no le den maní a los bebés porque se pueden ahogar, tampoco coman tierra ni nada así. Por si no lo sabían, en los últimos años la cantidad de gente que posee alergias ha ido en aumento, en todo el mundo, particularmente en los países más desarrollados. Y como ya vimos, esto puede deberse tanto a factores heredados como lo son mutaciones, o por una multiplicidad de posibilidades referentes al cómo vivimos y de qué manera lo hacemos, siendo encontrado por la FDA que al menos en Estados Unidos los alérgenos principales son la leche, los huevos, los pescados, los mariscos, el maní, el trigo, la soja, el sésamo o los frutos secos como las almendras o las nueces, lo cual es sumamente preocupante, pero lo que no les dije son las alergias más comunes a elementos no alimenticios. Dentro de estos alérgenos tenemos el polen, haciéndose presente todas las primaveras para fastidiarle la vida a unas cuantas pobres almas en pena. O también a las picaduras de insecto, siendo que es posible que una simple abeja se convierta en tu peor pesadilla. O también las alergias relacionadas a las mascotas, alergias que se dan por las proteínas que pueden estar presentes en la saliva u orina de gatos y perros. O como les conté al principio, alergias a los metales, como el níquel, o al polvo, a excepción de que la alergia no es al polvo en sí, sino a los ácaros diminutos que viven en el polvo de nuestro hogar. Para ir cerrando el video les explico brevemente cómo funcionan las vacunas y cómo el sistema inmune sí cumple de manera efectiva su función. Las vacunas son preparaciones que están destinadas a otorgar inmunidad ante algún patógeno. Normalmente son administradas mediante una inyección, aunque también hay opciones orales. Logran otorgar la inmunidad mediante exposiciones limitadas a estos patógenos, es decir, que al organismo ingresa el mismo agente dañino del que nos queremos evitar enfermar, pero lo hacen en tan poca concentración que normalmente no tienen efecto adverso más que una respuesta inmune innata, un poco de hinchazón y algo de dolor, pero eso es todo, logrando formar los anticuerpos que van a encargarse de contrarrestar este antígeno, en caso de que vuelva a ingresar al cuerpo. La manera en la que las vacunas introducen estos patógenos son bastante variadas, pudiendo ser mediante microorganismos atenuados, o sea, vivos pero con baja virulencia, siendo una de las mejores opciones porque con pocas dosis pueden lograr entregar una inmunidad sostenida en el tiempo, aunque presentan un mayor efecto innato. También hay vacunas de microorganismos inactivados, que es lo mismo que muertos, pero que su estructura aún se conserva y pueden desarrollarse anticuerpos en contra de sus contrapartes vivas. Con estas vacunas hay menor riesgo de respuesta inmune agravada, porque los microorganismos están muertos, pero son necesarias más dosis o ayudantes para alcanzar una inmunidad que dure en el tiempo, o directamente pueden romperse estos microorganismos y seleccionar las estructuras específicas que ingresen al cuerpo para generar inmunidad. Pero las mejores, aunque más controversiales de todas, seguramente sean las recombinantes, que son aquellas en las que las proteínas patógenas se producen y se purifican de manera industrial sin recurrir a los microorganismos originales, minimizando posibles contaminaciones o producciones inapropiadas. Para aclarar, sí, las vacunas pueden presentar efectos adversos varios. Algunas veces incluso pueden ser peligrosos, pero son un porcentaje ínfimo.
Y bueno, eso es todo. Espero que hayan aprendido una cosa o dos o tres. Sobre todo que no soy médico. Chao.